Este principio se titula la salvación y está basado... Hermano, Ah, sí, dígame hermano. sí, ¿cree que le podemos dar un par de minutos de espera al hermano Juan José Sarabia, que no había recibido el link? Entonces, yo ya se lo acabo de enviar. Le podemos dar para que no vaya a perderse la clase. Solo démosle 2 minutos. De acuerdo, vamos a esperar entonces hermano. Bueno, Ahorita creo que se está conectando. Sí, yo ah, se lo va, mandé por perfecto. WhatsApp directamente también, pero entiendo que Ah, está en el grupo, ¿verdad? sí, pero bueno. Ok, Ajá, yo se lo envié, pero bueno, gracias, hermano. Ahí está ya conectado el hermano José. de acuerdo, excelente, muchas gracias. Bienvenido hermano. Juan José, hermana Rebeca y quiero ver quién más se ha conectado. Bueno, ahí estamos. Sean bienvenidos. Gracias por este tiempo. Bueno, ya oramos, hermano, pero vamos a continuar con la clase. Bien, el principio, como bien les mencioné, se titula la salvación. Entonces es un principio sumamente importante, relevante para nuestra vida cristiana, para nuestra salvación eterna. Entonces definitivamente es algo que debemos de conocer. Y nos basamos en el texto bíblico del Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 28, que nos dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas son palabras del Señor Jesucristo, en donde nos asegura, nos confirma que Él nos da vida eterna, obviamente por medio de la fe en Él. Y nos dice que no vamos a morir nunca. O sea, ¿por qué? Porque el Dios Padre y estamos en las manos del Señor Jesucristo. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, por eso es que la salvación es segura, la salvación no se pierde. Y iniciamos este principio con esa declaración para poder sentar las bases de el cristianismo, básicamente. Entonces, la lección número uno de este principio número uno, lo que vamos a estar estudiando en esta clase, y Dios mediante la terminamos en esta noche, es sobre la seguridad de la salvación. El objetivo es comprender la seguridad de la salvación, reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y mostrando frutos en la vida cristiana. Creo que aquí hay un mensajito, hermano Oscar, hermano, lo voy a acompañar en la clase. Ah, de acuerdo, está bien, hermana Elsie. Sí, eh, de acuerdo. Bien, entonces ah, vamos a estudiar este tema tan importante de la seguridad de la salvación. A veces nosotros como cristianos eh, tenemos dudas si somos salvos, si peco, pierdo la salvación o qué. De hecho, y yo no considero que sean hermanos herejes, porque hay iglesias que tienen esa doctrina y son cristianos, creen en la Trinidad, creen en Cristo Jesús, que es Dios. O sea, hay iglesias en donde tienen la doctrina arminiana, que eso es un poco teológico la palabra, pero básicamente una de las cosas que nos separan es de que ellos consideran que la salvación se puede perder. Pero la Biblia nos da evidencias claras de que la salvación no se pierde, porque es un designio de Dios. Entonces, este tema de la seguridad de la salvación es sumamente importante por eso, para que nosotros estemos confiados y seguros de eso, de que estamos en las manos del Señor Jesucristo y es una decisión de Dios el Padre. Por lo tanto, es imposible que Dios se equivoque. Él hace las cosas perfecto y si Él vive en la eternidad y sabe todo lo que vamos a hacer y a pesar de eso nos salva, no hay razón para pensar de que vamos a perder la salvación porque sería como que Él se haya equivocado y Él no se puede equivocar. Entonces también vamos a reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo,
quien pagó el precio por nuestros pecados, y por ende nosotros debemos de vivir una vida cristiana dando frutos, o sea, evidenciando esa salvación. Es cierto, la salvación es por gracia y no es por medio de las obras que podamos hacer, pero las obras evidencian que hemos nacido de nuevo, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, entonces por ende debemos de dar algún tipo de fruto. Bien, entonces más o menos eso es la temática que vamos a estar viendo en esta noche. Y voy a estar pidiendo que me ayuden en los textos bíblicos para leerlo y así hacemos más dinámica la clase. De igual forma, si tienen alguna consulta, algún comentario, aquí creo que no hay una manita para levantar, entonces en cualquier momento pueden interrumpirme, solo abren el micrófono y pueden hablar y no hay ningún problema, hermanos. Aquí, pues, mientras más participación hay, pues es mucho que mejor. Bien, iniciamos con la declaración: la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque tiene que ver con aquellos a quienes el Espíritu Santo corrige. De hecho, el Espíritu Santo en el creyente es una promesa, es un sello, es una garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Eh, o sea que, ¿por qué? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien es el Hijo unigénito de Dios. Entonces nosotros entramos a la familia de Dios como hijos adoptivos y la garantía de eso es el Espíritu Santo, que de igual forma nos va corrigiendo y es el proceso de santificación que vamos a vivir todo lo que los días que tengamos contados aquí en la tierra. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. También su verdad no se fundamenta en las emociones o las experiencias, sino en la obra de Dios. ¿Por qué se menciona esto? Porque hay iglesias en donde hay mucho emocionalismo y las personas o hay grupos de creyentes, no puedo decir que sean herejes, en algunos casos sí, no puedo decir que no son salvos, en algunas denominaciones probablemente pueda ser que sí, pero igual, el punto aquí es de que el emocionalismo no es malo, o sea, pero basarse en la fe y basarse en decir de que somos salvos por haber tenido una experiencia, por hablar en lenguas, por ejemplo, eso sí no está adecuado, no es conforme a las escrituras. Y eso más que todo puede estresar al cristiano en pensar de que yo no soy salvo porque no he hablado en lenguas, porque no he tenido una experiencia, una manifestación del Espíritu Santo por ese medio. Entonces, no, ¿verdad? Sino que con un solo Espíritu hemos sido bautizados, pues, y no todos van a hablar en lenguas. Si bien puede ser que alguien tenga ese don realmente, pero porque para Dios nada es imposible. Pero igual, o sea, no somos de esa idea, ¿verdad? Que sea un requisito de salvación. La salvación es por medio de la fe. Y las experiencias, pues hay personas que fundamentan la salvación por medio de alguna experiencia sobrenatural que tuvieron, digamos, vieron ese famoso túnel, eh, la luz, ¿verdad? Al final del túnel, digamos, tuvieron alguna experiencia cercana a la muerte o algo así, y pueden hablar sobre algo que vieron, un sueño o algo así. O sea, el punto aquí es de que las experiencias que uno haya tenido, pues no es el fundamento para decir que soy salvo, sino que somos salvos por medio de la fe, por medio del entendimiento del Evangelio. Y es por su gracia, por la gracia de Dios. Entonces es una obra de Dios. O sea que en eso nos tenemos que sujetar y tener la fe. Y es mucho mejor porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y la salvación finalmente es un regalo de Dios. Por eso es que la salvación es por gracia. Y es un regalo inmerecido, de hecho. Porque no hay justo ni aun uno, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, esos son algunos principios sobre este tema. Vamos a ver algunas dudas frecuentes que podemos tener referente a la salvación. Hasta el momento, hermanos, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario.
¿Todo bien? Ok, de acuerdo. Bien, algunas dudas frecuentes que podemos tener como cristianos es, por ejemplo, ¿acepté a Cristo verdaderamente? De hecho, yo cuando era pequeño, y mi mamá no me dejará mentir, eh, yo como que tenía ese miedo, ese temor de que no sabía si era salvo. Acepté a Cristo, así como se dice en la jerga cristiana, ¿verdad? Acepté a Cristo en el corazón, yo no sabía y lo hice varias veces, ya sea a solas en mi habitación o en la iglesia, pasé al frente un par de veces, pero yo me sentí inseguro. Y, o sea, es hasta cierto punto normal que un cristiano cuando no comprende bien el Evangelio, cuando no ha estudiado completamente la palabra, a veces puede tener ese tipo de dudas. Y es normal, pues, o sea, eso con el paso del tiempo que uno estudia la palabra y entiende en qué se fundamenta el Evangelio, las buenas nuevas. De hecho, son buenas nuevas por eso, porque la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Y es un favor inmerecido, es realizado por el Señor Jesucristo y es por medio de la fe en Él. Entonces, al comprender todo eso, pues nosotros podemos tener esa certeza de que efectivamente somos salvos y no es por nuestros méritos, no es porque nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Cristo es el que nos buscó primero, nos amó primero y por eso es que nosotros podemos estar confiados en Él. La cuestión es perseverar, ¿verdad? Eso sí. También otra de las preguntas que podemos tener es, ¿habré hecho la oración correcta? Porque sí, en el cristianismo muchas veces, eh, quizás por tantos años que han pasado, ¿verdad? Después de que vino el Señor Jesucristo, ya son más de 2000, bueno, no, entre 2000 años, ¿verdad? Eh, Vemos que pensamos que una oración basta para que nosotros podamos ser salvos. Pero, o sea, no lo tendríamos que ver tan así. Sin embargo, sí es cierto, si uno ora con fe y tiene la comprensión de lo que se trata el Evangelio, efectivamente es salvo, pues no hay ningún problema. Pero en sí una oración no es el requisito de salvación. Por ponerles un ejemplo, una persona que tal vez ni ha puesto atención y le obligan porque hay iglesias en donde son así, ¿verdad? Que hasta la gente se acerca a las personas, los servidores, ¿verdad? Se acercan a las personas, lo tocan, le dice, ¿quiere aceptar a Cristo? En su corazón le dicen. Y pues sí, tal vez la persona por timidez le dice que no, ¿verdad? O le puede decir que sí. Se levanta, hace una oración, porque generalmente se les dice, va, repita conmigo, y tal vez ni ponen atención, y bueno, entonces eh, ahí pues solo Dios sabe, ¿verdad? Si realmente lo hizo con fe. El punto aquí es de que podemos tener hasta ese tipo de dudas, si habré hecho bien la oración, o tenía que pasar al frente al momento del llamamiento, o sea, porque muchas personas aceptan a Cristo, o sea, entienden el Evangelio y tienen fe, la fe puesta en el Señor Jesucristo, eh, no sé, tal vez en su casa, tal vez por medio de una meditación que están oyendo, y nosotros podemos juzgar realmente que esa persona no es salva porque lo hizo así, eh, o una persona que dio testimonio de su fe en frente de una congregación, podemos dar garantía de que es una persona salva. Dios es el que conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe eh, perfectamente si eso nos salvo. Entonces nosotros no podemos juzgar hasta ese punto. Sí, por los frutos se van a conocer y nosotros podemos tener un nivel de juicio, pero realmente no es tarea de nosotros condenar a un hermano, ¿verdad? Entonces, pero estas son de las dudas que podemos tener, ¿verdad? Es necesario que pase al frente. Y si es una persona que tiene algún tipo de problemas para movilizarse, o sea, ¿cómo podemos nosotros decir de que
tiene que pasar al frente para salvarse. O sea, no es así la cosa, ¿verdad? Pero igual son algunas dudas que muchas veces podemos tener. He pecado, dice. ¿Soy verdaderamente salvo? Porque a veces la escritura nos da a entender como que, y el apóstol Pablo tiene varios versículos así, o en Santiago también, de que un cristiano no puede, o sea, como que ha dejado el viejo hombre y ahora todo es nuevo, entonces da a entender como que, güey, ahí hay pasajes de donde da a entender de que uno no va a volver a pecar, pero la verdad es que sí, hay otros pasajes que claramente lo dice, que el que dice que no peca es mentiroso, o sea, bueno, o sea, está hablando mentiras y hace mentiroso a la hora de que hizo Jesús, porque Él murió por todos nuestros pecados y no hay justo ni aun uno. Entonces, es algo con lo cual nosotros batallamos, es la guerra espiritual verdadera que vive el creyente, que vivimos en este cuerpo con esta naturaleza pecaminosa, pero también habita en nosotros el Espíritu Santo. Entonces es una realidad pues que vivimos con ello. Por eso esa guerra espiritual, nosotros queremos hacer lo bueno en la mente, pero al final, o sea, muchas veces eh, nos vence el pecado y pues no es algo que esté fuera de lo normal, ¿verdad? Eso sí, que la idea es de que vamos de gloria en gloria, poco a poco, es un proceso, la santificación, que dura toda la vida, pero debería demostrarse fruto, ¿verdad? Yo Hola, tengo allí algo que aportar. dígame, sí. Resulta de que, hablando siempre sobre la salvación, vaya, en el caso eh, mío, ¿verdad? De que a los 10 años acepté a Cristo con un misionero que llegó a la iglesia y, y junto con el pastor, yo tenía 10 años y me preguntaron que si había aceptado a Cristo y le dije que no. Entonces comenzó a darme allí, digamos, de la escritura de la muerte del Señor Jesucristo, cuando Él murió por nuestros pecados y cuando la gente toda decía que la culpa era para la multitud, que al Señor Jesucristo le decían crucifícala y que y todos los pecados nos vayan a nuestros hijos, algo así. Y entonces eso yo lo sentí tan fuerte que yo lloré, lloré y lloré y acepté a Cristo con lágrimas. Pero ya tenía 10 años. Pero poco a poco, según el crecimiento en el Evangelio, ya que nací en un hogar cristiano y mi mamá y mi papá también, mi mamá nació en un hogar cristiano, entonces ya lo traíamos pues de generación en generación. Entonces, uno madura. Después de haber aceptado a Cristo, uno va madurando y aprendiendo más de la palabra del Señor, pero sí, una vez uno tenga la certeza de la salvación, uno se mantiene firme. Ahora, en el caso de Oscar, él a los 6 años aceptó a Cristo en la iglesia Faro de Luz, que ahí estaba mi hermano de pastor. Entonces él aceptó a los 6 años. Después nos fuimos a la iglesia en Manuel y allí volvió a levantar la mano y volvió a aceptar a Cristo. Ya tenía 7 años. Entonces creo que según uno va creciendo, uno va madurando más con respecto a conocer bien lo que es la salvación. Sí, Solamente. gracias, gracias. Sí, efectivamente, y créanme que después de esa vez que yo acepté a Cristo, en esa otra iglesia todavía tenía dudas. Y, o sea, lo acepté un montón de veces. Yo creo que la última vez que lo hice así fue como a los 17, 18 años. O sea, pero es por eso, por el desconocimiento. Mientras uno más estudia la palabra, uno se da cuenta realmente eh, de la realidad, pues. Ajá, y otro detalle para abonar también, el hecho de haber nacido en una familia cristiana, eso no es como una garantía de que uno va a ser salvo. Es una realidad pues que, pues sí, no podemos obviar tampoco. Por poner un ejemplo, Judas estuvo entre los 12, estuvo con el mejor maestro,
estuvo con Dios encarnado, estuvo con los discípulos que fueron mártires de la fe, fueron parte del fundamento de la iglesia. Eh, Experimentó el Espíritu Santo porque él también fue designado para hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? O sea, predicar el Evangelio, vio milagros, pero se perdió, ¿verdad? Entonces, eso nos da a entender, y bueno, también, o sea, si nos vamos a la antigüedad, ¿verdad? Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y aunque eran del mismo, de la misma carne y hueso, eran, o sea, ya sabemos la historia, ¿verdad? Caín mató a Abel. Entonces, por eso es que la salvación no es algo que se hereda, no es algo de carne y hueso, porque si fuera así, todo el pueblo de Israel fuera salvo, todos los judíos. Pero no, o sea, no es judío todo el que desciende de Israel, ¿verdad? Sino que es judío el que lo es en el interior. Entonces, por eso es que, o sea, la salvación pues es un tema espiritual, ¿verdad? El pueblo de Dios, el Israel espiritual, eh, efectivamente tiene que ver bueno, me estoy adelantando quizás, pero tiene que ver con estos temas que vamos a estar viendo en este curso, ¿verdad? Y también, bueno, y es importante llevar este tipo de clases por eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Como les digo, acepté a Cristo un montón de veces y, o sea, pero era por eso, por mi inmadurez, ajá, cabal, como dice hermana Raquel, mi mamá, a medida uno va madurando espiritualmente, pues uno va entendiendo mejor el Evangelio y así también podemos ser instrumentos útiles para Dios para poder compartir con otros. Gracias, gracias por la participación. Ajá. Bien, vamos a seguir. Eh, bueno, ahí hay unos textos bíblicos en donde nos vamos a abocar ahorita, permítanme, quiero ver. Bien, Santiago capítulo 3, versículo 2. Entonces voy a pedir a un hermano o una hermana que nos lo pueda leer, por favor. Yo lo leo con gusto. Gracias. Santiago 3, versículo 2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Gracias, hermano. Bien, ahí vemos algo fundamental de nuestra fe, algo primordial de entender, que efectivamente no hay nadie que pueda decir que es perfecto, ¿verdad? Solo el Señor Jesucristo, en que vino y se encarnó, Él sí es perfecto. Nosotros de carne y hueso, con esta naturaleza pecaminosa, pues ofendemos muchas veces. ¿Y ofendemos a quién? A Dios. Cuando yo peco contra un hermano, realmente estoy pecando contra Dios. Sí, efectivamente, directamente es con el hermano, ¿verdad? Pero al fin y al cabo estamos quebrantando la ley. Estamos, ¿cómo se llama? Errando al blanco, que es como la definición de pecado, ¿verdad? Es transgresión de la ley. Entonces, al fin y al cabo, con quien estamos haciendo esta ofensa es con Dios. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Muchas veces la palabra perfecto en el Nuevo Testamento tiene que ver con madurez. Entonces, ahí para que no lo veamos como que es algo y, que somos incapaces de lograr, ¿verdad? Sí, de alguna forma, por eso es que aquí el apóstol Santiago menciona capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, Santiago no, el medio hermano del Señor Jesucristo no se consideró apóstol, pero sí fue uno de los pilares principales de la iglesia primitiva. Fue un líder muy importante. Permítame, creo que alguien más se conectó. Eh, ok. Entonces, gracias por la lectura, hermano. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que todos ofendemos de alguna forma. No somos perfectos, ¿verdad?
Permítanme que perdí la diapositiva. Aquí. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9. ¿Algún hermano o hermana que nos lo pueda leer, por favor? Yo se lo leo. Gracias. Juan 1 del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ahí está bien claro como lo planteó el apóstol Juan, de que todos somos pecadores, ¿verdad? Sí estamos en un proceso de santificación y sí estamos mejorando de día en día, ¿verdad? Pero tenemos esta naturaleza pecaminosa y eso nos hace pues errar al blanco. Entonces no está bien que nosotros nos pintemos como superiores a los demás, ¿verdad? En ese sentido, porque tanto los que no son salvos como los salvos pecamos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno recibe misericordia y el otro recibe justicia. Porque si la salvación fuera por la justicia, ninguno de nosotros seríamos salvos, porque todos pecamos. Pero como en Cristo Jesús fue quien pagó el precio por nuestros pecados, entonces nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús es que somos aceptos delante del Padre. Entonces por eso es que debemos de reconocer esa realidad que seguimos pecando, ¿verdad? Pero algo muy importante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tenemos esa salvación, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces podemos, bueno, y este es un deber también del cristiano, que debemos de confesar nuestros pecados en oración. Y al fin y al cabo no es que si no lo hacemos perdemos la salvación, porque hay personas que pueden pensar eso, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo peco eh, ahorita y dentro de 5 minutos salgo a la calle y me atropella un carro? ¿Qué? Perdí la salvación. O sea, no lo veamos así, ¿verdad? Pero sí es bueno que el cristiano confiese los pecados ante el Padre, eh, porque es una forma de mostrar de que nos sentimos arrepentidos, y eso es una gran diferencia entre el cristiano y el no creyente, de que nosotros pecamos pero nos sentimos mal por ese pecado, y necesitamos reconocerlo y hablar con el Padre y pedirle perdón, ¿verdad? Porque sentimos la necesidad, porque nos sentimos mal. Mientras que un no creyente muy probablemente hasta justifica su pecado, ¿verdad? Y bueno, y eso no es algo nuevo, bueno, y lo vemos continuamente en la televisión. eh, pues sí, por ejemplo, esto de la ideología de género, y un montón de cosas que este sistema, este mundo nos quiere inculcar a todos así a la fuerza, ¿verdad? Y uno de cristiano lo tachan como de intolerante. Pero es por eso, porque en este mundo pues eh, estamos en esta lucha. El sistema pues está en nuestra contra, pero el Señor Jesucristo venció al mundo y por eso es que nosotros debemos de seguir adelante conforme a su propósito en nuestras vidas. Bien, quiero ver. Permítanme, aquí está. Bien, entonces vamos a ver las pruebas que nos aseguran la salvación eterna. Y lo vamos a mostrar desde el enfoque del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, las pruebas mostradas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, hay una lección más adelante que trata sobre la Trinidad, que esa es una doctrina fundamental de la iglesia y puede ser un motivo por el cual sí nos podemos dividir. O sea, y sí, se lo digo bien claro, que la doctrina de la Trinidad es muy importante, pero igual no es ese el momento no es el momento para tratarlo, pero es importante en su momento que lo vamos a tratar. Bien, entonces, primero vamos a ver las pruebas mostradas por el Padre. Entonces, referente a estas pruebas,
Permítanme, solo quiero ver aquí unas anotaciones. Eh, Dios se propuso glorificar, que esta palabra de glorificar tiene que ver con honrar y enaltecer al mismo grupo que Él llamó y lo puso en relación con Él. Y ojo con eso, el Señor es quien nos llama porque quiere tener una relación con sus hijos, que en este caso somos todos nosotros. Entonces ese es el propósito que Él tiene para con nosotros. Lo vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30 y en sus materiales en la lección. Dice solo el 30, pero yo voy a añadir el 29 también para tener un poco más de contexto. La carta a los romanos por Pablo es una de las cartas donde está como está la esencia, está como resumidas muchas de las doctrinas del cristianismo, y es una carta tan, o sea, tan hermosa, ¿verdad? Yo recomendaría pues que la leyeran y la estudiaran mucho porque es sumamente importante para nuestro conocimiento de las escrituras, de las doctrinas, eh, para la defensa de nuestra fe, etcétera. Entonces, bueno, voy a pedir a un hermano o hermana que lo pueda leer, por favor. Aquí está en pantalla. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchas gracias, hermana. Bien, aquí podemos ver estos principios importantes sobre la salvación. Entonces, aquí vemos el término predestinó. Y ese es un tema bien controversial, que más adelante pues vamos a hablar un poco más sobre eso, de la predestinación. Pero por lo menos leyéndolo como tal literalmente, pues es el Padre quien predestina a sus hijos y tiene un propósito de hacer eso. Tiene el propósito de hacernos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, no es por nuestras obras, no es porque Dios vio en el futuro y dijo, eh, este hermano, bueno, esta persona, ¿verdad? Va a creer en mí, va a tener fe, va a hacer buenas obras, va a ser una buena persona. No, ¿verdad? Sino que Él predestina para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que nos elige por pura gracia, por pura misericordia. Él tiene su propósito para con nosotros, pero no es porque nosotros tengamos algo especial o algo, pues, sino que por su decisión, por su predestinación es que nosotros somos especiales. Y dice, para que Él sea el primogénito, hablando del Señor Jesucristo, entre muchos hermanos. Imagínense, nosotros somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente el Señor Jesús es el unigénito del Padre, tiene la misma esencia, la misma naturaleza que Dios Padre, que Dios Espíritu Santo. Dios es uno, pero en tres personas. Mientras que nosotros somos seres humanos, o sea, descendientes de Adán y Eva. Es cierto, somos a imagen y semejanza de Dios, pero es una imagen, es una semejanza, no es que seamos de la misma naturaleza de Dios. No hay nada que se le compare a Dios en este universo creado, en nada pues, o sea, Él fue que creó este universo y Él vive en la eternidad, Dios. Eh, pero nosotros somos creación de Él y por medio del Señor Jesucristo es que somos adoptados y somos hijos de Dios. Entonces es bueno, importante hablar de eso. Y a los que predestinó, ya esto le conocemos como una cadenita, la cadenita de la salvación. De hecho, también tiene un nombre, se le conoce como Ordus Salutis, el orden de la salvación, que tiene que ver con esos pasos desde la eternidad hasta la eternidad, ya cuando tengamos el cuerpo glorificado y vivamos en el reino del Señor Jesucristo. Entonces, ese orden de la salvación aquí se resume.
Y probablemente no en esta clase, pero en otra clase más adelante, quizás al final de este principio, vamos a hablar sobre ese orden de salvación. Esta es la base del orden de la salvación. Dice, y a los que predestinó, o sea que desde la eternidad el Padre elige, a estos también llamó. O sea que hay un llamado externo e interno. El externo es que por medio de una predicación, por medio de una persona que compartió el Evangelio, una persona puede oír. Pero muchas personas pueden estar predicando y hablando del Evangelio, pero si la otra persona no quiere oír, o sea, está en su vida y no le interesa el Evangelio, pues no lo va a oír, ¿verdad? Pero si hay un llamado interno, que esta es una obra del Espíritu Santo, si hay un llamado interno, el que dice, me interesa lo que está diciendo el predicador, hay algo que pasa en el interior de la persona para querer oír esa prédica, ese evangelio. Entonces ese es el llamado al que hace referencia en esta parte. Y dice, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea que esa persona que ha recibido ese llamado, que ha entendido del evangelio, reconoce que es un pecador, reconoce que no puede salvarse a sí mismo, que necesita a Dios. Entonces, y pone los ojos en Cristo Jesús, quien es el Salvador, quien pagó el precio por nuestros pecados, quien nos representa a todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Entonces a estos también justificó. ¿Qué es la justificación? Es ser declarados justos, no por nuestra propia justicia, en este caso es por medio de la justicia del Señor Jesucristo, porque Él sí satisfizo la justicia de Dios, Él nunca pecó, Él vivió una vida perfecta y llevó el peso de nuestros pecados en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados y no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó, con lo cual pues venció a la muerte y nos dio ese ejemplo de camino que nosotros vamos a seguir, porque también vamos a recibir un cuerpo glorificado, ¿verdad? No igual que el del Señor Jesucristo, pero sí similar, en el sentido que va a ser un cuerpo glorificado. Eh, entonces tenemos esa esperanza de gloria, tenemos esa justificación por medio del Señor Jesucristo, somos declarados justos. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó, que es parte de lo que acabo de hablar, ¿verdad? O sea que, y ojo con esto, con los verbos. Aquí podemos ver que está hablando como en presente el apóstol Pablo. Está diciendo que, o sea, todos los verbos, si se fijan y pueden buscar en otras versiones, van a ver algo similar, eh, de que está hablando en presente, o sea que nosotros ya estamos glorificados prácticamente, o sea, ya estamos en el reino del Señor Jesucristo. Él ya, pero todavía no. Eh, que eso pues es algo teológico que no lo vamos a ver ahorita, pero el punto aquí es de que nosotros somos salvos y la salvación no se pierde, porque es una decisión de Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice en su palabra, y pues hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, y tenemos esa esperanza de gloria, que no es más que recibir ese cuerpo celestial, ese cuerpo glorificado, que vamos a ser inmortales, pues nosotros, el ser humano es infinito, sí, porque tiene un inicio de existencia, ¿verdad? Cuando nacemos en este mundo, ahí empieza nuestra existencia, pero nosotros no vamos a morir, ni mucho menos, o sea, vamos a morir físicamente, probablemente, si Cristo Jesús no viene por su iglesia, pues es probable que muramos físicamente, pero la vida continúa y tenemos esa esperanza de gloria en donde vamos a tener una vida eterna en el reino del Señor Jesucristo y en los cielos, ¿verdad? En los cielos. Bien, entonces de eso se trata esta cadenita muy importante. Tiene que ver con el propósito que tiene Dios para con nosotros. Y eso nos debería de dar mucha confianza. Y este pasaje de Números, capítulo 23, versículo 19, debería de confirmar aún más. Esto es lo que estamos tratando en este momento. Y esto lo voy a leer yo. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
Dios es todopoderoso, Dios es Dios, no es como nosotros. Si bien hay gente que dice, ¿verdad?, que en la Biblia hay contradicciones, que en la Biblia se puede ver que Dios se arrepintió, digamos, de haber creado al hombre en los tiempos de Noé, ¿verdad? Que se menciona ahí en la palabra eso. Pero no es que realmente se haya arrepentido, Dios vive en la eternidad, Él sabe cómo va a terminar todo, ¿verdad? Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él es omnipresente, está en todas partes. Eh, y vive en la eternidad, Él sabe todo lo que va a pasar en cada momento. Entonces, y eso, bueno, en su momento, más adelante hay una lección en donde vamos a hablar sobre los atributos de Dios y ahí es donde vamos a aclarar estos detalles con textos bíblicos, pero el detalle es de que en esos pasajes en donde se muestra que Dios se arrepiente, por ejemplo, esa es como una forma para que nosotros como seres humanos podamos entender a Dios. Por ejemplo, Dios es espíritu, Dios Padre es espíritu. El Señor Jesucristo, antes de encarnarse aquí en la tierra, antes de ser Jesús como tal, el nombre, era la segunda persona de la eternidad y era espíritu también. Entonces, ¿qué pasa? Un espíritu no tiene manos, eh, no sé, es un espíritu, pues, y sin embargo en la palabra podemos ver que se menciona la mano de Dios. Entonces, Dios tiene una mano. Eh, entonces, nosotros debemos de comprender que esta es una forma lingüística en donde la palabra nos trata de dar a entender algo, o sea, quiere traducir algo espiritual, algo que nosotros podamos comprender. Cuando se habla de la mano de Dios, estamos hablando de un accionar de Dios, de algo que va a hacer. Entonces, de igual forma, cuando en la palabra se dice de que Dios se arrepintió, no es que Él se haya arrepentido realmente, porque Él ya sabía todo lo que iba a pasar, sino que nos muestra esa indignación que tenía Dios para con el hombre, por ejemplo, en ese episodio del diluvio, ¿verdad? Que, que nosotros entendamos que se desilusionó pues del ser humano, pero todo estaba planeado, pues todo tiene un significado. De hecho, el Señor Jesucristo pues también, eh, bueno, el arca de Noé tiene una simbología, un significado espiritual que representa al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el único medio de salvación. Pero igual eso lo vamos a tocar en otro momento. El punto aquí es de que Dios no es hombre para que mienta. Lo que dice en la palabra se va a cumplir y lo que hemos leído aquí, si hemos sido predestinados, pues ahí va la cadena, va amarrado. Nos va a llamar, no sabemos en qué momento. Gracias a Dios nosotros estamos reunidos ahorita y entendería que todos tenemos puesta nuestra fe en el Señor Jesucristo y que tenemos esa seguridad de la salvación, pero entonces vamos en esa cadena. Hemos sido llamados en su momento, hemos sido justificados en el momento que nacemos de nuevo, que tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo, cuando hemos sido convertidos. Y a los que justificó, pues a estos también glorificó. Eso es lo que esperamos entonces. Bien, también las pruebas mostradas por el Padre tiene que ver con su poder. El poder de Dios guarda al creyente. Esto lo vamos a ver en el libro de Judas, capítulo 1, versículos del 24 al 25. Un hermano o una hermana que lo pueda leer, por favor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén, muchas gracias, hermana. Esta es una doxología de las más famosas. De hecho, el libro de Judas no es tan grande, de hecho es un solo capítulo. Bueno, ni le dicen capítulo, sino que es un solo libro, ¿verdad? Pero una de las partes que más se memoriza a la gente es esto, la doxología. ¿Qué es una doxología? Tiene que ver con una alabanza a Dios. Y es una de las más bonitas que hay en toda la palabra. Entonces dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es el que nos guarda? Es Dios.
Entonces, eh, no sé, o sea, deberíamos estar seguros de nuestra salvación por eso, ¿verdad? Porque no depende de nosotros, depende de que Dios nos guarde. Obviamente podemos retroceder por alguna cuestión, podemos caer, ¿verdad? Como, bueno, como seres humanos que somos, pero tarde o temprano el Señor nos va a rescatar. Así como en la parábola de, eh, ¿cómo se llama? De la oveja perdida, que está en Lucas capítulo 15, que ahí se habla de que el pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se le descarrió. Entonces él deja las 99 para ir a traer a esa ovejita que se ha descarrilado, ¿verdad? O sea, y ojo, es un número bien cerrado. Son 100 ovejas. Y de esas 100 ovejas, una que se vaya, el pastor va a ir a traerla, de alguna forma u otra, ya sea a las buenas o a las malas, pero la va a traer porque cuando uno es hijo de Dios, no deja de ser hijo. O sea, es como cuando hay una adopción, cuando se adopta a un niño para que sea su hijo, entonces después no lo puede devolver, ¿verdad? Porque digamos años después dice se porta mal o algo, tiene los mismos privilegios de hijo y va a ser hijo hasta que la muerte lo separe, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, así es también en esta situación. Nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús y entonces somos guardados por el Padre para que no caigamos. Y dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Presentaros sin mancha. Y ustedes pueden pensar, ¿verdad? Bueno, o sea, nosotros pecamos todavía. Entonces, ¿cómo va a ser posible que nos presentemos ante Dios sin mancha? Pero es por eso, porque el Señor Jesucristo es quien nos representa, es quien se pone eh, entre Dios y nosotros. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros, realmente está viendo a su Hijo. Entonces, ¿cómo no lo va a ver sin mancha, verdad? Su Hijo. Entonces, por eso es que nosotros estamos ocultos en el Señor Jesucristo. Nosotros estamos unidos a Él. De hecho, la analogía de la iglesia, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte de Cristo Jesús y Él es la cabeza. Entonces, por ahí va el asunto. Después dice, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Bien, quiero ver 752, tenemos tiempo. Ahora vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 28 al 29. Siempre estamos hablando del poder que tiene Dios para mantenernos, para salvarnos. ¿Algún hermano o hermana que lo pueda leer, por favor? Ok, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Bien, este es prácticamente parte del texto bíblico que vimos en la introducción, pero efectivamente nos muestra una gran verdad, ya medio lo expliqué, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos da vida eterna, no vamos a morir jamás y nadie va a arrebatar a las ovejas que Dios Padre ha dado al Señor Jesucristo. Y ahí mismo lo dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea que imagínense, estamos en las manos del Señor Jesucristo y en las manos del Padre. Entonces, más segura la salvación no puede ser, ¿verdad? O sea, aunque nosotros nos queramos salir de la mano de Dios, no podemos, o sea, simplemente no podemos. Y, no es, y en el fondo, pues no es que queramos salirnos, ¿verdad? Lo que pasa es que esta naturaleza pecaminosa nos hace hacer eso. Porque si tenemos al Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo no va a permitir que nosotros queramos salirnos del todo, ¿verdad? Sino que tarde o temprano vamos a llegar a los pies de Cristo porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios y del Espíritu Santo, de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros también. Bien, vamos a ver. Pruebas mostradas por el Hijo. Otra de las pruebas mostradas por el Señor, bueno, en este caso nos pasamos a las pruebas mostradas por el Señor Jesucristo.
Lo más evidente es por su muerte. En Romanos capítulo 8, versículos del 33 al 34, el apóstol Pablo hace dos preguntas. Él solía hacer ese tipo de, eh, como de estrategia pedagógica para poder enseñar principios espirituales, que él hacía preguntas retóricas, o sea, una pregunta que ya tiene una respuesta, ¿verdad? O que todos deducen cuál es la respuesta. Entonces él pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quién los condenará? Entonces su respuesta de que nadie puede hacerlo se fundamenta en la muerte, resurrección, intercesión y abogacía de Cristo. Entonces vamos a leer este pasaje, Romanos capítulo 33, perdón, Romanos capítulo 8, versículos del 33 al 34. Si alguien lo puede leer, por favor. Buenas noches, soy la hermana de Elsie. ¿Quién Bueno, acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. amén. Entonces ahí vemos algo tan importante, ¿verdad? Que no hay nadie que nos pueda acusar siempre y cuando seamos escogidos de Dios. Y da la razón del por qué. Porque es Dios mismo quien nos justifica. O sea, que nos declara justo delante de Él. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿quién es el que puede condenarnos? Cristo es el que murió. Entonces, definitivamente es una salvación segura, porque el Señor Jesucristo fue quien pagó el precio por nuestros pecados, está a la diestra del Padre. Eh, Imagínense, Dios el Todopoderoso, no hay nadie que se le compare. Y el Señor Jesucristo, podemos ver aquí su deidad, porque está a la par, en la mano derecha de Dios. Entonces está en el trono, sentado en el trono. Entonces, definitivamente, si Él fue quien pagó el precio por nuestros pecados, es eterno. Entonces, ¿cómo no va a ser segura la salvación? El que también intercede por nosotros. De hecho, hay un texto bíblico en el capítulo 17 de Juan. Ahí podemos leer la intercesión del Señor Jesucristo por sus apóstoles y por nosotros también. Es una oración y es prácticamente uno de los una de las obras que actualmente está haciendo el Señor Jesucristo, que es interceder por nosotros. Bien, vamos a leer también. Bueno, vamos a continuar. Otra de las pruebas mostradas por el Hijo es por sus oraciones. Entonces, el ministerio actual, lo que le estaba mencionando de Cristo en el cielo, es orar por nosotros. Y consta de dos modos de oración, por así decirlo. Un ministerio preventivo, que tiene que ver con la intercesión. Él intercede por nosotros. Y un ministerio curativo, llamado también de abogacía. O sea que Él pues nos respalda y, y nadie nos puede acusar por eso, porque tenemos al mejor abogado, ¿verdad? Entonces, en su oración, en el pasaje de que les estaba mencionando del Evangelio según Juan, capítulo 17, el apóstol Juan ilustra el aspecto preventivo de lo que acabo de mencionar, o sea, la intercesión. Allí él oró que fuéramos guardados del maligno, que fuéramos santificados, apartados para Dios, unidos al Señor Jesucristo, pero obviamente también nosotros unidos como un solo cuerpo de Cristo, y que estuviéramos en el cielo con Él, o sea que podamos estar en la gloria del Señor Jesucristo en su reino, y que pudiéramos también contemplar su gloria. Entonces vamos a leer rápidamente esta parte. Híjole, es bien largo, lo voy a leer yo porque ya va a ser la hora. No ruego que los quites del mundo, dice el Señor Jesucristo, sino que los guardes del mal. O sea, estamos viviendo en este mundo, hay trigo y cizaña, pues es una realidad, ¿verdad? Pero por eso el Señor Jesucristo ora por nosotros, sabiendo esa realidad, y pide al Padre, intercede por nosotros para que seamos guardados del mal. No son de este mundo, del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos hijos de Dios, ¿verdad?
Entonces dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto es importante, por eso es muy importante que nosotros estudiemos la palabra, porque esto nos permite comprender mejor el Evangelio, comprender mejor cómo podemos caminar en esa vía de santificación y pues poder ser siervos útiles para el reino. Bueno, en la palabra dice que somos siervos inútiles cuando hacemos lo que debemos de hacer, y por lo menos que lleguemos a hacer eso, ¿verdad? Es algo muy, muy bueno, y es por medio del Espíritu Santo en nosotros, para que puedan ver cómo es la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Cómo es el antiguo hombre, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo Jesús, cuando somos convertidos, cuando nacemos de nuevo, somos una nueva criatura. Entonces ahí por lo menos, ya con el Espíritu Santo, podemos hacer las obras que el Padre ha preparado de antemano. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, está hablando de los discípulos, de los apóstoles como tales, todos los que estaban por ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso es bien importante el Nuevo Testamento, porque fue escrito de forma directa o indirecta por los apóstoles. Es nuestro fundamento, es la revelación que Dios nos ha dejado. Entonces es importante que leamos la palabra, porque el Señor Jesucristo les delegó específicamente eso a ellos, y es palabra de Dios, para que todos sean uno, dice. La unidad es muy importante en la iglesia, y si bien hay un montón de denominaciones, ¿verdad? Pero al fin y al cabo lo que nos une es la fe en el Señor Jesucristo. Y por eso es que pues no todos vamos a ser ojos, no todos vamos a ser manos. Hay diversas funciones, ¿verdad? Para cada iglesia local, que formamos la iglesia universal. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y aquí como paréntesis, hay unicitarios, ellos que creen que no hay una Trinidad, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Dios se manifiesta de diferentes formas, lo que creen eso. Este texto bíblico dicen que apoya esa teoría, pero realmente la refuta, porque aquí lo que está diciendo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, está haciendo una comparación del Hijo con el Padre y con nosotros. Miren, que también ellos sean uno en nosotros. Y nosotros somos individuales, o sea, si bien nosotros somos parte de la iglesia, cada uno tiene su individualidad. Lo que nos une es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así también el Señor Jesucristo y el Padre son personas diferentes, aunque con la misma esencia y la misma naturaleza, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el propósito de que estemos unidos y unidos al mismo tiempo en Cristo, para que podamos compartir el Evangelio con otros y pueda ser glorificado Dios. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nuevamente el mismo tema, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien, entonces vemos esa intercesión del Señor Jesucristo. Ese es su deseo, que nosotros, pues en el versículo 15 dice que seamos guardados del maligno. 15. En el versículo 17 que seamos santificados, en el versículo 21 que estemos unidos, que estuviéramos en el cielo con Él, en el versículo 24, y que pudiéramos contemplar su gloria en el 24 también. Entonces, debido a su intercesión continua por nosotros, Él puede salvarnos completamente y eternamente, como dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Entonces, bien,
Nos vamos a quedar hasta acá, hermanos y hermanas. Gracias por su asistencia. Nos falta relativamente poco para terminar esta diapositiva, pero la vamos a terminar en la otra clase. Bien, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario, algo que quisieran aportar a la clase. ¿Todo bien? Hola, buenas noches, hermano. Buenas noches. Sí, aprovechar para darle la bienvenida a Darío Ríos, que se nos está incorporando el día de hoy.